Cuestiones de gestión otra vez, nos hablan de corrupción y nos dicen, y yo aplaudo, de que están preocupados por el tema que acaba de estallar alrededor de la visita de Alexis Humala a Rusia y que van a investigar y que no se va a permitir. Yo hago una sola pregunta. Hace un año el Perú entero fue testigo de esta visita y hace un año se venían pidiendo investigaciones, todos eran conscientes de que algo estaba pasando. Ha pasado un año para que nos digan que no lo van a permitir. Otra vez es un tema... Para que concluya, por favor. De manera, presidente, que creo que acá hay algunos temas claros y creo que hay una responsabilidad clara en la mano del nuevo gabinete. Ha habido a lo largo del año un problema de gestión. Es fácil venir a decir, faltan leyes, porque es fácil echarle la culpa siempre al Congreso. No, señor, ha habido problemas de gestión en el gabinete y ese es el gran reto que tiene el gabinete que está hoy encabezando el ministro Jiménez. Yo le deseo la mayor de las suertes, pero tiene que comenzar entendiendo eso. No se trata de echar la culpa a colgar monetón a otros. Hay un problema de gestión en el gobierno que tienen que corregir. Y quiero con esto terminar. Tiene que entenderse, ahora debatiremos más adelante el proyecto de ley sobre el tema magisterial, pero tiene que entenderse de una vez por todas que no habrá inclusión social, que no habrá futuro para el Perú si no ponemos a la educación encima de todo. El tema educativo es fundamental y ahí tenemos que apuntar absolutamente todos nuestros esfuerzos. Allí está la verdadera inclusión. Allí vamos a permitir de verdad que los más olvidados del país tengan una oportunidad dentro del país. Y ahí está inmerso el tema deportivo, por cierto, y otros más que he visto que lamentablemente no han sido tratados. La educación es fundamental, presidente, y espero verla con este gabinete. Bien, congresista, mi colega congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, colegas congresistas, viene ante la representación nacional que encarna al pueblo peruano un pedido de confianza dentro de un marco y una realidad de jóvenes soldados y policías que se desangran en el BRAE y que desde el Parlamento sumamos los minutos de silencio y llegan tal vez a horas. Viene ante la representación nacional a pedir confianza cuando en el Ministerio de Trabajo se tiene que zanjar el problema de la huelga de los médicos, de los odontólogos, que ya lleva casi 15 días del sector de salud. Viene el pedido de confianza cuando los maestros del sur están en huelgas, cuando existe la incapacidad de prevenir conflictos sociales. Viene aquí cuando los reportes económicos señalan que tenemos un superávit fiscal del 6.8% del PBI, que significa en esta patria y en esta nación, ante esa realidad que les he descrito, que no se gasta 17.743 millones de soles. ¿Cómo pretendemos pedir la confianza a los representantes del pueblo cuando vemos que estas estadísticas nos demuestran, y no quiero redundar, pero son en primer orden, y ahí está con cariño el ministro de Defensa, el 7% solamente de su implementación, al interior el 10%, a educación el 13%, a salud el 13.9%, y solo el Ministerio de Transportes, por ser una cartera muy amplia, tiene 38%. Eso no trae confianza, señor presidente, por lo contrario, genera la desconfianza de quienes estamos aquí en nombre del pueblo. Eso en el ámbito nacional. Pero como congresista liberteño, permítame decirles que el gobierno anterior entregó cerca de 86 millones de soles para mitigar las fuerzas de la naturaleza que han destruido las playas de la ciudad de Trujillo y La Libertad. Se ha mitigado la emergencia, pero queda 60 millones de soles. Y el presidente del gobierno regional La Libertad, a través también de mis palabras, le dice hoy al Ejecutivo, en el ministro de Economía, en el Premier, en el ministro de Transportes, es hora que nuestro país implemente con la adquisición de una draga el desarenamiento de nuestros puertos, de todo el norte de nuestra patria. Eso es lo que quiero pedir esta noche, señor presidente, y aquí están los argumentos que nos avalan. Es el tema de este superávit y el dinero que existe para poder hacer estas inversiones. A la ministra de Educación, con respeto, colegios emblemáticos que tampoco se vienen avanzando como quisiéramos, millones de soles corren el riesgo de no ser implementados, y desde aquí, a nombre de la región La Libertad, le pido por la segunda etapa del Colegio San Juan. Dale para que concluya, congresista Rodríguez.
del Colegio César Vallejo de Santiago de Chuco. Pero en fin, señor presidente, trataremos de ser consecuentes con el país. Entendemos que la experiencia ya han podido adquirirla en este año. Solo quiero decirles, cuando escuchaba aquí a un ministro de Estado referirse en palabras un poco que no van con su palabra de despedida del premier, que dice: venimos con humildad y con ánimo de cooperación. Este gabinete no encontrarán voluntad en cono. Recordar cómo se pretendió estafar al país en los años 90, cuando con un pretendido informe LAR, un informe que daba aspectos financieros de un supuesto cuentas en el extranjero de un expresidente, y no era más que suscrito por un señor vigilante allá en Miami. Así, señor presidente, yo le digo lo contrario. Si estamos aquí para colaborar, si estamos aquí para apoyar, si estamos aquí para sumar, para ver más que nuestras discrepancias, nuestras coincidencias. Bien, congresista. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Quiero iniciar agradeciendo a dos de mis colegas fujimoristas que han hecho un giro importante sobre el tema de Conga, Cajamarca, y que ahora están también defendiendo el agua por la que lucha Cajamarca. Y quiero pedirles al fujimorismo dos cosas. Uno, que en el tema minero ayuden al pueblo de Cajamarca, porque el ollantismo de hoy es el fujimorismo de ayer, y que me ayuden a convencer al presidente Ollanta para que diga que Conga no va y que se respeten nuestras fuentes naturales de agua. Ellos están más cerca que mi persona del presidente Ollanta. Y mañana que me acompañen al paro y a la movilización en Cajamarca justamente por la defensa del agua. En cuanto al crecimiento económico, presidente, deben disfrutarlo los peruanos. Hay que poner la plata en el bolsillo de los peruanos para que ante una crisis económica mundial anunciada no se lo lleve el pago de la deuda externa y los mismos de siempre que se llevan lo que amasan los peruanos con su sudor. Por eso, por su intermedio, presidente, quiero pedir al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía que deben darle el aumento a los maestros, deben pagarle el 30% por el pago de sus remuneraciones por preparación de clase, deben atender los reclamos de salud, deben nombrar a todos los trabajadores del CAS para resistir la crisis económica mundial. Este gabinete, señor presidente, se ha denominado el gabinete del diálogo. Hay que hacer honor a ello. ¿Por qué no dialogan con el SUTE de las diferentes regiones que están en huelga? Porque no tienen esa vocación de diálogo. ¿Por qué no dialogan con Cajamarca y prorrogan el estado de emergencia y luego hacen una pantomima de diálogo? No vaya a ser que, como el gabinete Valdés, resulten dialogando con los vecinos y no como con los alcaldes del ámbito del proyecto Conga. Eso debe quedar claro. La voluntad de diálogo, señores, se demuestra en los hechos, no en los spots publicitarios. Han dejado sin piso al comisionado Vladimir Guaro y al monseñor Cabrejos y padre Gastón Garatea, prorrogando el estado de emergencia. Y respecto al agua, este gabinete que el día de hoy se ha presentado ante este magno Congreso de la República no nos ha dicho nada respecto a la nueva política de Estado, la política 33 respecto a los recursos hídricos. No dice nada este gabinete respecto al agua. Si es que fuera coherente, no dijera que hay que salvar las cabeceras de cuenca. Las políticas, señor presidente, no están para que adornen el papel, se ejecuten. Y el día de hoy ha manifestado dos falsedades. La primera falsedad, el rescate del lote 88, que no existe, pues la demanda de acción popular presentada
el 6 de diciembre del 2010 y que la cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró que son nulos los decretos supremos 050 del 2005 y 06 del 2006 para que rescate el Perú este lote 88, el gobierno del ollantismo ha apelado al Perú, le ha dicho no quiero que... Dele un minuto para concluir. Y la segunda falacia, respecto a la pobreza, de las propias palabras del Premier, nos dice que en los últimos 10 años la pobreza ha disminuido 28 puntos, pero que también en esos últimos 10 años la desnutrición solamente ha disminuido 6 puntos. Desnutrición y analfabetismo son iguales a pobreza, de modo que debieron disminuir en el propio índice que señalan. Eso significa que el INEI está inflando cifras para favorecer el mal manejo de los programas sociales que realmente deben orientarse a bajar la pobreza y no solamente a engañarnos con cifras. Si es que la desnutrición continúa, no hagamos alarde de disminuir la pobreza. Hay que ser objetivos y yo espero que la ministra de Inclusión Social corrija los indicadores en los cuales se mide la pobreza, porque muchos se mienten en los programas sociales y los papeles aguantan todo. Bien, congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Presidente, por intermedio, una interrupción. Por favor, presidente. Congresista Delgado, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, mencionarle al congresista Rimanachín o recordarle en todo caso de que Cajamarca está en una situación de excepción y convocar a paros de esta naturaleza es una provocación que me parece que es delicada y tratándose particularmente de un congresista. En segundo lugar, presidente, se ha mencionado aquí reiteradamente temas de corrupción. Aquí yo quiero marcar distancia, porque el gobierno, nuestro gobierno de Ollanta Humala precisamente está siendo coherente con su discurso, porque a diferencia de gobiernos anteriores en donde se ha dejado pasar actos de corrupción que hasta ahora, como se ha mencionado en las cifras, 1.000 millones de soles que no se ha cobrado, no se ha recuperado el Estado por actos de corrupción, aquí, frente a los casos que se han presentado en los últimos días, la diferencia está en que el propio gobierno ha marcado distancia y ha señalado que cada uno de estas personas que están envueltas en este tipo de situaciones asumirán su responsabilidad. En el programa de pensión 65 también se pretende descalificar un programa. Para que concluya. Señalar, presidente, que aquí no solamente se ha dispuesto una auditoría para determinar en qué situaciones está este programa con todos los beneficiarios para zanjar esto y salvar el programa, obviamente garantizando honestidad absoluta, sino que se han presentado la denuncia penal correspondiente contra las personas responsables, contra las personas que falseando información se han beneficiado de esto, y esto que sirva de ejemplo y que el país lo escuche. Aquellas personas que pretenden beneficiarse con estos programas sociales serán denunciados penalmente, y esa es la diferencia frente a gestiones anteriores, presidente. Bien, puede continuar, congresista Saavedra. Gracias, presidente. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Javier Díaz Canseco. Congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Gracias a la congresista. Yo solamente quería resaltar un tema que para mí ha sido preocupante y que no pude exponer en la intervención, y se refiere al tema de la observación a la ley de personas con discapacidad. Quiero precisarle al señor ministro que ahí no hubo ningún diálogo para producir la objeción y que el trato que se le ha dado al Congreso no tiene precedentes, porque el Ejecutivo le ha dicho en documento firmado por el señor primer ministro, señor presidente, le ha dicho al Congreso que le va a entregar una ley alternativa, un proyecto alternativo al Congreso, después de que el Congreso ha aprobado por unanimidad el tema. Después de que hemos tenido reuniones con miembros del MEF en todas las reuniones de la Comisión de Inclusión, después de que venimos de un proceso donde más de 100.000 personas firmaron en favor de la ley como iniciativa ciudadana.
Si ese es el proyecto de diálogo, tenemos un problema serio. Yo creo que ahí cabe una reconsideración como un gesto político frente a un problema de diálogo en ese terreno. Gracias, señor. Congresista Saavedra. Presidente, muy buenas tardes. Por intermedio suyo, quiero saludar al Premier y a su gabinete y felicitar a todos los ministros acá presentes y decirles que inicio diciendo qué bonito es criticar sentado acá y qué bonito es no apoyar a las personas que venimos trabajando. Yo quiero decirles, primero hay que mirar nuestros errores, primero hay que examinarnos si tenemos valores todos para poder venir a juzgar. Yo creo que acá, ¿cuántos de mis colegas han hecho sus audiencias descentralizadas y se han ido a ver las necesidades de su pueblo? Qué bonito vienen a hacerse la investidura acá, a juzgar, pero ¿qué están haciendo ustedes? El pueblo peruano quiere que nos reunamos todos, así como estamos aquí, para poder, ese pueblo que nos ha dado ese voto de confianza, para poder defenderlos a ellos y debatir juntos las necesidades que se tienen. Así no se construye un país, colegas. Qué bonito cuando han sido ustedes gobierno. ¿Qué cosas han hecho? Porque yo vengo de una zona rural, con las rondas campesinas sufriendo muchas cosas. ¿Y qué cosas han hecho por nosotros? Nada. Pero ahora llegó el momento y tengo ese orgullo de venir luchando contra la corrupción. ¿Quién se ha preocupado en registros públicos? Luchar. ¿Cuántos corruptos estamos encontrando dentro de registros públicos? ¿Cuántos corruptos, señor ministro del Interior? Que no te tiemblen las manos de juzgar, porque ahí hay bastantes buenazos que se están enriqueciendo con la plata. ¿Y quién paga? Nuestros subalternos, nuestros soldados. Señor presidente, el presidente del Consejo de Ministros ha planteado las políticas centrales que el gobierno y su gabinete va a impulsar. Es claro que uno de los ejes centrales, eso es lo que está trabajando este gobierno, es de garantizar la defensa interna y externa de nuestro país. Es fácil hoy acusar y señalar con el dedo los problemas que hay. Desde muchos años viene la corrupción desde el 2000. Desde 1999-2000, pagos de planilla de alfabetización, estupendos viáticos. ¿Y quién dijo esta boca es mía? Señor presidente, allí está la época. No solo se gastó el dinero para comprar armas inservibles, sino que se corrompió a partes de altos mandos militares y policiales y se desmoralizó la gran parte de oficiales y suboficiales. Yo lo único que recordaría, señor presidente, es la necesidad de incorporar en esta estrategia a las rondas campesinas. Las rondas son la policía de las zonas rurales, de las zonas más pobres. Las rondas siempre vienen donde que nunca estaba el Estado. Pero ahora quiero felicitar al Premier. Cuando fue viceministro de Justicia, él estaba teniendo enlaces, comunicación con las zonas rurales, que tengo ese orgullo de que él y muchos ministros están ensuciándose los zapatos en las zonas rurales. Otra cosa es estar aquí criticando y otra cosa es estar con nuestra población que nos ha dado ese voto de confianza. El voto de confianza que nos dieron, no nos dieron para venir a hacer lobbies, para venir a enriquecerse, sino para servirles a ellos. Qué lástima ver que ahora que vengan a sentarse acá, defraudando a ese pueblo que nos ha dado ese voto de confianza. Antes, ¿quién ha luchado por nosotros? Y bien claro, yo quiero felicitar al grupo de trabajo que estaba trabajando conmigo luchando contra la corrupción. Tenemos congresistas que verdaderamente venimos con valores. Tenemos congresistas que venimos de provincia y no nos gusta que nos vengan a meter en un solo quintal a todos. Y eso yo no lo voy a permitir, porque así como he entrado, así voy a salir, solamente con mi sueldo, no viniendo a robar. Y ni tampoco voy a avergonzarme de ir a mi región, porque mi región me quiere mi pueblo, porque soy transparente, porque no vengo a hacer aquí lobbies con empresas o con otras cosas. Y eso, ténganlo presente, que nosotros vamos a luchar, que nadie va a tener aquí gollerías como ustedes les está afligiendo lo que es Alexis Humala. Aquí hay que juzgar. Como yo dije, si es dentro de mi familia le juzgaré, porque Dios no nos dio esta oportunidad para venir a enriquecernos, nos dio esta oportunidad para venir a servir a nuestro pueblo y no servirnos nosotros. Gracias, presidente. Bien, congresista Saavedra. Tiene la palabra el congresista Tubino.
Muchas gracias, señor Le presidente. pide una interrupción la congresista Alcorta. El congresista Segundo Tapia me ha pedido una interrupción, señor. El congresista Tapia. Y el congresista Víctor Grandes. La segunda. Discúlpame. Gracias, presidente. Gracias al congresista Tubino. Bueno, debo decirles que también me siento decepcionado porque en el sector salud prácticamente no se ha tocado nada. La salud está en una crisis total, hay que declarar en emergencia nacional. Y promesas incumplidas del presidente Ollanta-Humala. ¿Qué dijo? Presupuesto vamos a aumentar al 0.5% del PBI hasta llegar al 8%, promedio latinoamericano. Se ha dado solamente 870 millones, equivalente a 0.05%. Eliminación del CAS, que terminó prácticamente en un contrato civil. Un hospital en cada provincia. Eso es similar a decir gas 12 soles. Es importante decir que es conveniente que se aumente el presupuesto en salud, puesto que la infraestructura de los hospitales se caen a pedazos. Congresista Grandes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tubino. Por su intermedio, presidente, saludarle al premier y a todos los miembros de este gabinete. En realidad, no hemos escuchado casi nada sobre la región Loreto. Mi región, presidente, y su región también. Una de las regiones más grandes del Perú, 1/3 del territorio nacional, una de las regiones de la Amazonía que el 13 de este mes ha recibido el galardón como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Una región eminentemente excluida, presidente, excluida de la interconexión, no tenemos carreteras de conexión, excluida también de la interconexión eléctrica. Esperamos, señor ministro de Energía y Minas, que nos dé a conocer este punto importantísimo. Esperamos que el Ejecutivo realice grandes obras para sacar adelante esta parte del país. Congresista, para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Y en la lucha contra el narcotráfico, en esta región se está hablando, señor presidente, que tenemos casi 10.000 hectáreas. El presidente regional dice que tenemos 38.000 hectáreas de coca. Hay muertes y balaceras en diferentes partes de nuestros distritos, como en San Pablo, en Pebas, en El Tigre, en Nueva York. Esperamos que este gobierno tome el toro por las astas, señor presidente, y trabaje con firmeza contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la inseguridad ciudadana. Gracias, presidente. Bien, puede continuar, congresista Tubino, o puede iniciar. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al presidente del Consejo de Ministros, al gabinete en pleno. Muy buenas noches, colegas. La situación de seguridad de nuestro país requiere romper paradigmas, preconceptos, hacer lo que la situación demanda. ¿Y eso qué significa? Que los principales problemas de seguridad del Perú no están en el frente externo, como decimos los militares, están en el interior del Perú. Y eso es lo primero que debemos tener en consideración. Y tenemos que mirar justamente, por ejemplo, a la Amazonía. La Amazonía no la miramos. Yo tengo, por ejemplo, el tema de la provincia de Purús. La provincia de Purús la conocen los peruanos en general, la conoce el gobierno, conoce su problemática, vive en el aislamiento más grande que el departamento de Tacna. ¿Y qué estamos haciendo por esa población? Casi nada. Por otro lado, tenemos la situación de la carretera o vía férrea de interconexión con el Brasil, IRSA Centro. ¿Qué hemos hecho por IRSA Centro? ¿Es prioridad en el gobierno? No lo es. ¿Qué nos falta? Conectar Pucallpa con Cruzeiro do Sul. Y ese no mirar al interior del Perú nos hace que la situación en el BRAE, que la conocemos en teoría, no sabemos en realidad lo que sucede ahí. ¿Y qué tenemos al frente? Un enemigo maoísta que aplica
tácticas militares maoístas. ¿Y eso qué significa? Que tiene una organización, que la fuerza principal de Sendero en la zona, que es el personal armado, no está sola. Ha organizado a parte de la población, no a toda la población del BRAE, pero sí un sector. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho? Tiene una fuerza base, que ellos le llaman, que son los que le dan información. Son aquellos que no solamente dan información, dan apoyo logístico. Y también tenemos la fuerza local, que es la reserva, que se les llama para cuando hay emboscadas. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? El enemigo conoce el terreno, tenemos que tener una sustancial ventaja tecnológica. Este Congreso de la República ha entregado 1.375 millones de soles al Ministerio de Defensa para adquisiciones militares en endeudamiento interno. Y al final, yo le pido al señor Ministro de Defensa, mire usted cuánto estamos invirtiendo en el BRAE. No llega ni al 18%, más pueden nuestros paradigmas, más pueden nuestros preconceptos, más puede lo que tenemos en la cabeza que lo que la situación demanda. Y al final, ¿qué tenemos también? Falta de entrenamiento, señor Ministro de Defensa. Y eso hay que solucionarlo, pero con decisión. ¿Qué cosa es lo que sucede hoy día? Hoy día tenemos un sistema random, un sistema al azar. Cada quien prepara a su gente como puede. Unos bien, unos mal y unos regular. ¿Y qué tenemos que tener? Un centro de instrucción y entrenamiento. Si no, vamos a seguir enterrando a más jóvenes en el BRAE. Acá hay una foto que salió en la República. ¿Así caminan nuestros soldados? Así serán emboscados permanentemente en trochas y caminos. Y esa no es la forma, señor. Para eso necesitamos un centro de instrucción. La ley que ha sido ya presentada para eso, declara necesidad pública, le he presentado de preferente interés nacional y prioritaria ejecución la creación de una escuela especializada de instrucción y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participe en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Para qué? Para centralizar la instrucción, para minimizar la posibilidad de error. Ahora tenemos un sistema que maximiza la posibilidad de error y eso es muy grave continuar en ese sentido. Seguiremos enterrando a jóvenes que podríamos evitarlo con decisión. Por otro lado, en el BRAE pulula. ¿Qué cosa? La cocaína, señor. ¿Y cómo es posible que tengamos a 28 bases del ejército con los brazos cruzados frente al narcotráfico? Es una ironía, es un contrasentido, realmente no se entiende. ¿Qué puede nuevamente? Nuestros paradigmas, cómo el ejército va a participar, cómo las Fuerzas Armadas, es un tema de la policía. No es un tema de la policía, señor, es un tema de seguridad. Y la policía está superada en este momento porque se producen 160.000 kilos de pasta básica y de cocaína en la zona. Y solamente tenemos una base de la policía en la zona de la Dinandro, en Palmapampa. Al final, ¿qué tenemos adicionalmente? Sustitución de cultivos, presupuesto 60 millones de soles. ¿Y cuánto es lo que requerimos? 95.000 millones de soles tiene el presupuesto general de la República. Esto no es nada. Al final tenemos las facultades extraordinarias que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo, que son una serie de leyes que preocupan muchísimo. Son 8 leyes, no es poca cosa. Y al final acá, ¿qué tiene que haber? Transparencia. Eso piden los peruanos. Máxima transparencia, cero corrupción. Y eso es lo que no se ve hoy en el Ministerio de Defensa, porque se requiere formar comisiones para ver todas estas leyes que realmente preocupan muchísimo. Una de ellas, la ley de las remuneraciones y pensiones. Y en esa ley, con relación a las remuneraciones y pensiones, tenemos que ver que se considere al militar como un funcionario público especial. ¿Por qué? Porque hay riesgo de vida, porque hay dedicación exclusiva, porque hay disponibilidad permanente e inmediata en todo el territorio nacional, porque el trabajo que excede la jornada laboral legal es de manera indeterminada, porque hay servicios de guardia, porque afecta directamente el desarrollo familiar por destino, porque hay una difícil reinserción al mercado laboral. Todo esto está en diversas legislaciones nuestras, está en la ley del régimen disciplinario, donde se señala por qué los militares están sujetos a restricciones y a una vida especial. Y por eso
tenemos que considerarlos y no podemos venir hoy día a decir que la pensión renovable no nos interesa, y eso hoy día es el gran rumor al interior del Ejecutivo. Y eso sería ir contra los derechos adquiridos, pero no solamente de los retirados, sino del personal en actividad, porque todo aquel que tenga 20 años de servicio en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas. Para que concluya. Pero un minuto a tiempo de la bancada, por favor, y un minutito más. Ya no tiene tiempo de bancada, ya cubrió todo. Un minuto más. Uno, pues. Muchas gracias. Entonces, lo que tenemos al final es, con relación a este tema, que en lo que es el aumento de las remuneraciones y pensiones, tenemos que justamente verificar que no se afecten los derechos adquiridos. Y ese es el tema. Y ojo, que esto lo repito 2 veces, afecta al personal en actividad y afecta a quienes hoy están con la expectativa de llegar a los 20 años de servicio para tener su pensión renovable. Por otro lado, ¿qué quiere hacer nuestro ministro de Economía? ¿Qué es lo que se trasciende? Justamente quiere elevar los montos de los salarios del personal en actividad en base a bonificaciones no pensionables, que según manifestaciones públicas de fuertes y creíbles oscilarían en una relación de 30% de remuneración y 70% de bonificación. Esto al final no es un aumento de salarios, sino un paliativo temporal. Y Por excepción de la excepción, congresista de gobierno, porque no tiene tiempo, está cubierto su bancada. Le descuento a alguien. Ok. Tranquilos. Continúe. Y esto está especificado en diversa legislación, el tema de los derechos adquiridos, en la Corte Interamericana, en el artículo 174 de la Constitución, donde dice que los grados y los honores, las remuneraciones y las pensiones en la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son equivalentes. Por otro lado, ¿qué tenemos, señores ministros? Señor primer ministro, que hace unos minutos habló el congresista Mulder, el tema de los aviones surcoreanos, y realmente sí nos preocupa, porque necesitamos transparencia, cero corrupción en cualquier adquisición militar. Estamos dejando de lado la oferta brasilera y hay que mirarlo también estratégicamente el tema. Yo no entro en números, pero sí le puedo decir que hay que mirar con mayor detenimiento este problema, porque esto tiene una serie de consideraciones que hay que tener en consideración. Hay que mirarlo con mucho detenimiento. Y también puedo decirle que con relación al señor Lee Sang-dyuk, Y hermano, ya concluyó. De verdad, a no ser que alguien de su bancada le dé su tiempo. Que me diga quién. No, ya completaron. Acá está su lista que presentó al último. No tiene LAPRA, también le voy a ceder yo gentilmente. El LAPRA ya tampoco cumplió. Continúe, congresista Tubino, vamos a ver cómo lo hacemos. muchas gracias, congresista Velázquez. Y acá lo que quiero decir es, con relación a lo que habló el congresista Mulder, sí, este señor Lee Sang-dyuk, que es el principal promotor de las relaciones comerciales entre los gobiernos de Corea del Sur y del Perú, está detenido, sí. Vino a la asunción del mando del presidente Ollanta y ojo, adicionalmente a lo que ya se ha dicho, en la última visita de nuestro presidente a Corea en mayo de este año, fue este señor quien organizó la recepción oficial. Entre el 28 y el 29 de marzo, este señor hizo una visita relámpago para enterarse de los avances en varios rubros de negocio con nuestro país, como la producción de los aviones KT-1. Ahora debemos preguntarnos, ¿la empresa surcoreana K1 cederá la transferencia tecnológica y la licencia correspondiente para que el Perú comercialice los aviones en Latinoamérica? Son una serie de preguntas que tenemos que hacernos, pero son temas que hay que mirarlos no solamente como una necesidad militar, sino en el aspecto estratégico que... Muy bien, congresista. Congresista Martín Belaúnde. Congresista Belaúnde. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera referirme a determinados aspectos
de la intervención del presidente del Consejo de Ministros en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales y también a la certificación de los estudios de impacto ambiental. Yo quisiera hacer un poco de referencia anterior. Señor, el año 2007, durante el gobierno de Alan García, se le dieron facultades adicionales a OCINERC para que se transformara en OCINERMIN, para que viera 3 aspectos que veía el Ministerio de Energía y Minas, que eran seguridad, higiene y protección ambiental. Se decía que el Ministerio de Energía y Minas era juez y parte. Al poco tiempo, escasamente 3 años después, el Congreso dictó una ley que le quitó las facultades ambientales y además le quitó las otras facultades de OCINERMIN. Luego, en el año 2008, se creó el Ministerio del Ambiente y dentro del Ministerio del Ambiente se creó OEFA. Entonces ahora tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que es el Ministerio del Sector que debe supervisar la actividad minero-energética y de hidrocarburos. Tenemos el Ministerio del Ambiente que fiscaliza transversalmente a todas las actividades en cuanto que puedan afectar el ambiente, la ecología. Y ahora vamos a tener una superintendencia que certifique los estudios de impacto ambiental. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces vamos en cortísimo tiempo, en menos de 5 años, a cambiar legislación fundamental que está directamente vinculada a la aprobación de nuevas inversiones? Y el segundo vicepresidente de la Cámara ha hablado del pobre desempeño de Proinversión. ¿Cómo no va a ser pobre si no hay los mecanismos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental? Y luego existen los conflictos socioambientales que la Defensoría del Pueblo ha listado en más de 200, creo que del orden de 264. Y hay que decirlo claramente, no son conflictos socioambientales, son conflictos políticos de determinados grupos, en determinadas regiones, en determinadas zonas, que no quieren que se hagan inversiones. Y esto es un problema que afecta directamente el éxito de este gobierno, el éxito del Poder Ejecutivo, pero sobre todo afecta el desarrollo sostenible del Estado y de la nación peruana. Porque todas aquellas personas lo que tienen, esos que se oponen a las inversiones, tienen una agenda negativa, una agenda que no se haga, sobre texto del ambiente, sobre texto del agua. Eso es una burda mentira, porque para tener servicios de agua, para que el agua sirva para fines poblacionales o para fines productivos, que es la categoría que existe conforme a la ley vigente, la ley 29398, la ley de recursos hídricos, se requieren tener inversiones en agua. Y para tener inversiones en agua se requiere tener gente o empresas que hagan inversiones en agua o empresas mineras que hagan inversiones en agua como parte del contenido social de sus inversiones. Y si eso no se cristaliza, entonces este gabinete o el que lo suceda o cualquier otro gabinete que tenga el presente gobierno durante los 4 años de vida que le quedan, entonces van a fracasar. Entonces yo les digo a ustedes, miren bien este aspecto, no se creen más obstáculos internos de los que tenemos. Y si algunas personas piensan de que por qué existe una velocidad ínfima en la ejecución presupuestal, habría que preguntarse todos los requisitos que están en la legislación y en la reglamentación del OCE.
Dele un minuto para que concluya, por favor. Hacen difícil la ejecución del gasto público. Esos son temas, no serán de controversia política, no estaremos acusando a nadie de corrupción, pero definitivamente sí estamos causando una inacción y estamos causando lo que podría ser un fracaso, que no lo deseo este gabinete, no lo deseo este gobierno, pero espero que este gobierno se ayude a sí mismo, diseñando, ejecutando y aplicando políticas claras. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello. Muchas gracias, presidente. Quería dirigirme primero, a través de usted, al presidente del Consejo de Ministros. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Sí. Gracias, presidente. A mí me sorprende muchísimo que la bancada del oficialismo, que defiende con dolorosa pasión y se enfrenta a la oposición, no haya sido capaz de voltear y contestarle algo sin asentar, sin agraviar al congresista Rimanachín, que me gustaría que esté presente, ojalá que esté en la sala y pueda ingresar. Pero el tema del diálogo es cuando hay personas que queremos llegar al mismo objetivo. Yo no voy a defender al gobierno porque no me corresponde hacerlo, sino al oficialismo, pero sí voy a defender al Perú y a los cajamarquinos, de una cúpula caciquesca que se ha apoderado de Cajamarca, secuestrando toda una población, privándole a todos los peruanos, especialmente a Cajamarca, de gran pobreza, de mejor calidad de vida. Con el argumento de la minería y del agua, han hecho una plataforma política para manejar como les da la gana la región, independientemente de lo que es el Estado. ¿Quiénes son ustedes para hacer eso? Claro, es bien fácil llamar al Estado, a la huelga, a la paralización, cuando se recibe el sueldo del mes de congresista, cuando se recibe el sueldo del mes de gobierno regional, cuando se recibe el sueldo del mes de los concejales y los alcaldes. Pero la gente de Cajamarca que vive al día, que no tiene nadie, que están endeudados hasta el cuello, ¿quién los defiende? ¿La Defensoría del Pueblo? Premier, ¿hasta cuándo? Todo tiene un comienzo y un final. El gabinete del diálogo, pero aunque Cristo baje con los apóstoles, no hay forma de dialogar, no quieren, no les da la gana. El 54% de la población de Cajamarca no tiene agua. Los índices de pobreza son enormes. Y encima los maestros quieren reponer las horas perdidas con poblaciones vulnerables de niños malnutridos, con dificultad para entender lo que leen. Los cajamarquinos, los que se han apoderado de la región, están escribiendo la historia de ellos, haciéndole un enorme daño al Perú, a los cajamarquinos puntualmente. Pero, presidente, el Consejo de Ministros a través de la mesa, ¿hasta cuándo vamos a hallar en este plan? ¿Cómo le ponemos fin a esto de acá, privándonos todos los peruanos de esta situación? ¿Con el diálogo? ¿Hasta cuándo van a dialogar? Basta de los curas, no han funcionado, no va a funcionar nada, porque mientras ustedes se pongan genuflexos y dando el diálogo, han seguido espacios que debieron ser controlados del primer gabinete. Congresista Pérez Tello. La congresista Cuculiza, presidente. Congresista María Luisa Cuculiza. Gracias, presidente. Yo creo que ya se ha hablado mucho sobre la situación de las tropas en el BRAE. Dice acá, bien fácil, como si fueran ganado. Yo creo que el ministro de Defensa y el ministro del Interior se les ruega encarecidamente tomar decisiones firmes para cambiarle el estado de nuestras tropas y de nuestra policía. No se puede combatir el terrorismo con tanta ineficacia, con tanta falta de inteligencia y sobre todo que estos artículos que salen acá en el diario El Correo, mire usted, señor ministro, las cocinas que tienen, los dormitorios que tienen, las armas amontonadas porque no sirven. Hagan lo posible y lo imposible. Yo sé que es difícil, que se le pide una cosa bien difícil, pero verdaderamente que entrar ahora como ministro del Interior se necesita ser remacho para solucionar el problema. En esta situación, en los años 1985 al 90, el Perú vivió el terrorismo más salvaje que se puede uno imaginar, creo que el peor del mundo. Y desgraciadamente todos los que vivimos en el Alto Guayaga no lo podemos olvidar, ministro. Dele para que concluya. ¿Me da un minuto más, congresista? Gracias, presidente. No podemos olvidar, no es cuestión de ser masoquistas, de estar recordando cada rato. Hay que perdonar, porque sin seres humanos equivocados, etcétera, etcétera. Pero no olvidar y decirle a nuestra juventud ahora lo terrible que fue el terrorismo en esa época. Se veían a diario muertes y muertes y muertes, explosiones, policías que entraron por primera vez por decisión política desde entonces, gracias a Dios.
Y después entró el ejército y las Fuerzas Armadas. Por eso, en mi desesperación de defender al ejército, a la policía y a las Fuerzas Armadas, porque fueron los que nos liberaron del terrorismo. Si hoy día ellos no hubieran actuado y no hubieran muerto en cantidad, y si no hubiera habido la decisión política de ese entonces el presidente Fujimori, hoy día no estaríamos acá, señores ministros. No estaríamos acá, ninguno de nosotros, si no se hubiera vencido esa lacra criminal del terrorismo. Por eso hay que cogerlo a fondo y a decir a todos los peruanos que nos unamos, todos los congresistas, en contra de esa barbaridad. Congresista Cuclés, está en interrupción, le hemos dado 2 minutos. Está en interrupción, pero usted está anotado en su lista de su bancada. Tiene la palabra el congresista. Sí, presidente, que termine su intervención. Claro, continúe. Es chiquito y cortito nomás. Es a los 2 ministros de Defensa y del Interior. Por eso, una vez más, les pido, ministros, que mejoren las condiciones de nuestros policías y militares, que son los que nos protegen de la delincuencia, del terrorismo, del narcotráfico y toda lacra social. Denle los medios para cumplir con su trabajo y no maltratarlos ni humillarlos con esos sueldos de porquería que tienen. Qué pena que no está el ministro de Economía, que nos tontea mañana, tarde y noche. Hace 5 años que le escucho al ministro de Economía y ya no le creo. Que sí se aumenta, que sí se aumenta, que sí se aumenta. Y hay policías que me llaman y me dicen, señora, me estoy yendo al BRAE. Estoy dejando a mi familia con 200 soles. He visitado la casa de ese policía, señor, no tienen ni qué comer. Viven con esteras y techos de plástico. Así se le va a pedir a la policía que sea buen policía. Primero hay que dar y después exigir, ministros. Y es el momento oportuno de decirle a todos ustedes, al primer ministro, que gracias a él vamos a conseguir esta situación, porque si nos confiamos del ministro de Economía, nos fregamos. Gracias. Congresista Pérez Tello. Gracias, presidente. Muy puntual. Nos pidió el Premier que trabajáramos con las buenas formas y sobre eso me quiero referir puntualmente a las solicitudes de información. Es conocido que los congresistas hacemos solicitudes de información a los diferentes ministerios para no tener que estar trayendo al Pleno o a la estación de preguntas cuando esta se da, que debía ser mensual, una serie de temas que son puntuales y que necesitan investigación. Pero llamo la atención a los ministros, a través de usted, por no responder estas solicitudes de información, en muchos casos nunca y en otros casos no oportunamente. Como quiera que es justo hacer la salvedad, hay ministerios que sí responden puntualmente y todas las preguntas que se les plantean, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Ambiente. Pero hay ministerios como el Ministerio de Trabajo que nunca contestan. Y hay ministerios como el Ministerio de Justicia, que terminó su periodo en julio, que de 4 solicitudes contestó solamente 1. Si es que los ministerios empiezan a contestar las preguntas que los 130 congresistas formulamos oportunamente, probablemente en este lugar se puedan discutir temas de interés nacional y no problemas puntuales que a veces son sectoriales y requieren investigación. Es una primera cosa de la que quiero dejar constancia, Premier, porque yo sí tengo la relación de las preguntas que envío y el 37% han sido respondidas y el 62% no han sido respondidas. Y de ese 37%, ninguna ha sido respondida dentro del plazo. Sin embargo, hago la salvedad de los ministerios que han, por lo menos, respondido en todos los casos. Eso tiene que terminar, señor Premier, para que podamos hacer uso del control político de manera efectiva. Un segundo tema que quería decirle, que sí ya es sectorial, es que en justicia, desde el periodo anterior, se estableció seguridad como prioridad. Lamentablemente, por una serie de circunstancias y porque se crearon organismos que buscaban que esto fuera mucho más integral, no se adoptaron todas las medidas que sin duda adoptaremos ahora, pero que no se debió a que no hubiera interés ni del presidente en su momento ni de la comisión. Así que estamos a la espera de estos proyectos de ley anunciados, que se les dará la prioridad que establece la Constitución, no tenga ninguna duda. El tercer punto que quería mencionarle es sectorial respecto al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, y se refiere al seguro de vida para licenciados y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El año pasado se logró que se les pagara el 40% de este seguro a los policías, pero hay un 60% pendiente de un derecho que adquirieron en el año 80-90, enfrentando al terrorismo y que por lo tanto requiere ser atendido de manera urgente. Y lo segundo es una aparente incompatibilidad con el decreto legislativo 847 que hace imposible el pago de esto. Me pide una interrupción del ministro. Por excepción, el presidente del Consejo de Ministros, el primero.
Sí, señor presidente, gracias, congresista. Para solicitarle que el ministro de Defensa intervenga para hacer unas precisiones sobre el tema, señor. Tiene la palabra el señor ministro de Defensa. Gracias, señor presidente, y a través de usted a la representación nacional. Acogiendo los comentarios constructivos de tanto el congresista Tubino, la congresista Cuculiza y la congresista Pérez Tello. De aquí al mes de diciembre, en la zona del BRAEM, el Ministerio de Defensa tiene que ejecutar 300 millones de soles. Entonces, se ha coordinado un programa de medidas de emergencia para poder ejecutar eso en infraestructura, campamentos, movilidad, racionamiento y equipos. En general, para tratar de revertir esta crítica situación en la que se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales en este momento. Ya es una decisión tomada, es una indicación del presidente de la República, se ha venido trabajando estos días acerca de ese tema. Y con relación al presupuesto para el próximo año relacionado al BRAE, hay un proyecto para incrementar un 20% adicional a la cifra existente actualmente. Ese es un compromiso que asumimos ante la representación nacional. Es un reto, porque implicará también abreviar procesos de contratación al amparo de las normas vigentes para poder revertir la situación existente, repito. Y con relación al tema de las remuneraciones, es decir, al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, al amparo de las facultades legislativas otorgadas, estamos en la recta final del trabajo que se viene realizando de manera coordinada a nivel interministerial y confiamos que a la brevedad posible esa demanda que reclaman con justificada razón los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales sea concretada a la brevedad posible. Somos conscientes de la gran preocupación que existe en el país respecto al apoyo que deben tener las Fuerzas Armadas. Así lo reflejan las encuestas, por ejemplo, señor presidente, que han sido publicadas el día de ayer. La población, la ciudadanía en general, apoya a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en la sacrificada labor que vienen desempeñando en la zona del BRAEM. Y ese es un compromiso que asumimos ante la representación nacional para que de aquí a diciembre tratar de revertir esta situación negativa. Muchas gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista. Perdón, el primer ministro. Continuando con la interrupción, perdone, congresista. Mucho se ha preguntado el cómo. Yo quisiera precisar que en el plan de adquisiciones que acaba de señalar el ministro de Defensa y que también se va a hacer claro en el caso del Ministerio del Interior, vamos a hacer uso de atribuciones legales que están ya contempladas en las normas jurídicas en el Perú, concretamente el artículo 130 del reglamento de la ley de contrataciones. Para esto vamos a tomar una decisión a nivel normativo también para catalogar esto dentro de un decreto supremo que también está en vigencia, que permite las compras rápidamente en este caso. De tal manera que quiero señalarles respecto al cómo, que la eficacia del gobierno en este punto va a ser clara y vamos a tener la oportunidad de poder efectivamente de aquí a diciembre replantear el equipamiento y por supuesto las posibilidades de reforzar los temas de seguridad y sobre todo de favorecer las condiciones logísticas de nuestras tropas y nuestra Policía Nacional. Puede continuar, congresista Pérez Tello. Felicitándolos, por supuesto, por esta asignación de presupuesto y ejecución, quiero volver a señalar el tema de mi preocupación, que es el tema de los seguros de vida. Esto no es un derecho, no es una concesión, es un derecho que han ganado y que han tenido que pelear en el Poder Judicial. Además, con sentencias a su favor, no pueden ejecutarlo por una serie de razones, como por ejemplo la incompatibilidad con un decreto legislativo, el famoso decreto legislativo 847, que el ministro saliente señaló iba a plantear además su derogatoria o su inaplicación para este caso, para el caso de los licenciados. Entonces, hay que levantar la moral de las Fuerzas Armadas y de la Policía que ponen en riesgo su vida y que ven a sus compañeros que han muerto y sus viudas que no pueden cobrar un seguro ni hacerlo efectivo porque el Estado no es capaz de asumir una responsabilidad y un compromiso. Por otro lado, y dejando este tema que para mí es prioritario, quiero mencionar el tema de las industrias extractivas puntualmente en dos cosas. Primero, el trabajo, desde nuestra perspectiva, es la única forma justa de distribución de la riqueza.
Esto supone, por supuesto, el necesario fomento de la inversión, pero esta inversión tiene que tener controles del Estado que no ha tenido, y aquí discrepo fraternalmente con mi colega. Sí se necesitan organismos supervisores, sí se necesita un organismo supervisor de los estudios de impacto ambiental, porque no puede ser que el Ministerio de Energía y Minas, que es el que otorga la concesión, sea el mismo que hace el estudio de impacto ambiental, porque no tiene ningún sentido. Por eso es que el MINAM tenía que tener esta fuerza. Así que espero, Premier, y le pregunto para cuándo es que se va a implementar, cuál es el plazo que se necesita para implementar esta certificación de los estudios de impacto ambiental necesarios para poder continuar con la inversión y crecimiento de nuestro país. Finalmente, señor ministro, quiero hablarle de un último tema, que es el tema de la accesibilidad de las políticas públicas, y manifestarle una gran preocupación, y le pido, presidente, si me concede un minuto para terminar en caso de que mi tiempo termine. Presidente, lo que quería señalar era que no existe claridad respecto de la accesibilidad que hay en políticas públicas. ¿Me asigna un minuto más, por favor, presidente? Bueno, le decía, usted ha señalado dos cosas. Dele tiempo para continuar. Gracias, presidente. Primero, que necesitamos hacer, ha dicho, imagen nacional invertebrada y proyecto unificador. Las dos cosas son ciertas. Hay una imagen de una nación invertebrada, eso es evidente, de un proceso de centralización que ha fracasado, y que se necesita un proyecto unificador que genere como consecuencia muchas cosas, pero la que me preocupa puntualmente es la ausencia de una política nacional que permita que las políticas públicas sean accesibles. Lamentablemente nuestro país tiene una geografía maravillosa pero muy complicada, que hace que, por ejemplo, para el pago de los programas tales como Juntos, para la distribución de las medicinas, para la distribución de los útiles escolares, o para cualquier cosa, cualquier política pública concreta, se necesita hacer una distribución, y no es posible que cada sector gaste dinero para que esa política pública llegue a los beneficiarios. Me preocupa muchísimo que usted haya hablado de esta firma del compromiso nacional de 12 ministerios para que puedan luchar contra la desnutrición infantil. Eso debiera ser la regla y no la excepción. Si usted... Dele para que concluya, por favor. Como algo que se necesita implementar, o para ponernos en conocimiento de que se ha generado esto, es porque en realidad no hay coordinación entre los ministerios. Y eso se pone en evidencia en la duplicidad de gastos, por ejemplo, para el reparto de cosas en las zonas de la selva o las zonas de la sierra de nuestro país. Se pone en evidencia cuando RENIEC tiene que cobrar por información que tiene al mismo Estado, y cómo el dinero se traslada de un lugar a otro cuando es información que debieran de manejar todos. Yo le pido, Premier, que se dé cuenta que no necesitamos solo un plan bicentenario y un acuerdo nacional. Necesitamos planificación, porque si hubiera planificación, la oposición podría tener indicadores, y la fiscalización que hiciéramos sería sobre eso, sobre el valor de la política pública, y no lamentablemente sobre actos desatinados de familiares